Introducción. Implementar KPIs te permitirá conocer el estado actual de una empresa con relación al desempeño de los procesos con los que opera para cumplir sus objetivos y, con base en ello, tomar decisiones que ayuden a aumentar su rentabilidad. En esta capacitación, establecerás tus propios KPIs con base en tus necesidades de análisis, los objetivos que esperas alcanzar, los recursos con que cuentas, los tiempos que tienes para lograrlo, así como a calcular los resultados con métodos adecuados. Aplicarás los KPIs a los procesos de información empresarial para integrarte al campo de la inteligencia de negocio, mejor conocida como Business Intelligence. Conjuntar los datos en bases y utilizar herramientas como cuadro de mando integral, minería de datos, CuboSolab, entre otras que te permitirán darle valor a toda la información para ajustar los KPIs y las estrategias implementadas. Definirás los parámetros que indiquen cuándo el comportamiento de un KPI es adecuado o cuándo requiere un ajuste por algún error. Registrarás todo el proceso de cada KPI en distintos formatos para que su presentación, lectura e interpretación sea fácil de consultar para todo el equipo de trabajo. Por último, aprenderás a elaborar e implementar estrategias con la información obtenida. Esto permitirá que las nuevas decisiones sean mejores y reduzcan los costos y los márgenes de error. Para una empresa es importante contar con KPIs que le permitan evaluar el grado de eficacia con el que operan sus procesos y así alcanzar el éxito. Empieza ya esta capacitación y conviértete en el factor clave del crecimiento empresarial. Formulación de KPI. Un KPI te permitirá saber si las actividades que realizas para cumplir tus objetivos son efectivas. Pero para que sus resultados sean confiables, es importante que su estructura sea completa, adecuada y responda efectivamente las preguntas: ¿qué quieres evaluar y por qué lo quieres evaluar? Para formular tu KPI, haz lo siguiente. Identifica los objetivos que quieres alcanzar y las estrategias que emplearás para lograrlo. Asegúrate de que los objetivos sean claros, precisos y cuantificables para que permitan su medición. Redacta tu KPI especificando qué aspecto de tus objetivos vas a medir. Por ejemplo, si el objetivo es fabricar 5,000 productos para venderlos en 2018, tu indicador es la cantidad real de productos vendidos en dicho periodo. Una vez definido el indicador, asigna su nombre, línea base, meta y rango. Determina las fuentes de donde obtendrás la información que te servirá para realizar la medición del KPI. Por ejemplo, si evalúas la gestión de los recursos para crear un producto, tus principales fuentes deben ser el inventario, cantidad de insumos, rotación de productos, entre otras. Haz una lista de los recursos que requieres para aplicar el KPI y para acceder a las fuentes de información. Así sabrás cuánto le costará a la empresa realizarlo. Si es muy elevado, reestructura el KPI hasta que represente un costo sostenible. Con base en lo que medirá tu KPI y las variables que intervienen en él, asigna un método de cálculo para estimar tus resultados. Formula los KPIs que necesites para medir los procesos de tu empresa. Esto te permitirá disponer de más información para analizarla y tomar decisiones. Método de cálculo en porcentaje y tasa de variación. El objetivo de calcular un KPI es obtener de él los datos que te servirán como referencia para realizar la evaluación. Existen distintos métodos que puedes utilizar según el objetivo que vayas a medir, así como de las variables y valores que intervengan en el proceso. Un método de cálculo es el porcentaje. Este representa a un número como partes de cada 100 y sirve para conocer el grado de avance o cobertura de alguna variable en un periodo definido de tiempo. Para obtenerlo, divide una unidad de medida entre otra del mismo tipo, es decir, días entre días u horas entre horas, de acuerdo con tu indicador. Después multiplica el resultado por 100. Este método es útil para medir el avance que haya presentado un desempeño. Por ejemplo, en solicitudes de entrevista en la convocatoria de vacantes que fueron atendidas por Recursos Humanos durante marzo, el valor que debes calcular es porcentaje de las solicitudes de entrevistas atendidas en marzo. Para realizarlo, conoce el total de solicitudes recibidas e identifica cuántas se atendieron. Realiza la división.
Multiplica el total por 100. El resultado refleja que se atendió el 85.71% de las solicitudes de entrevista recibidas. El método de cálculo de tasas de variación sirve para verificar algún cambio relativo en el tiempo. Es decir, te permite observar el comportamiento de la misma variable, pero en diferentes periodos. Para calcular la tasa, coloca la información actual en el numerador y la menos reciente en el denominador. Toma en cuenta que las unidades de medida deben coincidir entre sí. Al resultado de esta división, réstale 1 y multiplica el total por 100. Por ejemplo, en becas entregadas a estudiantes de maestría, lo que puedes medir es tasa de variación de la cantidad de becas entregadas. Para lograrlo, ten por lo menos la información del periodo anterior. Divide el número de becas entregadas en el último periodo, que fueron 55,000, entre el número de becas entregadas en el periodo pasado, que son 50,000. Al resultado de esta división, réstale 1. Posteriormente, multiplícalo por 100. El resultado de la tasa de variación es de 10. Esto significa que en un año, la entrega de becas aumentó un 10%. Evita incluir juicios de valor en el nombre del indicador para que tus resultados sean objetivos. Método de cálculo en promedio y números índices. El promedio es el valor que caracteriza a una muestra o población de datos. Su cálculo te será útil para evaluar variables específicas como ingresos, clientes, precios, entre otros, de procesos que presentan altibajos en sus valores durante un periodo determinado. También te permitirá identificar el valor más representativo de dichas variables. En este método puedes tomar en cuenta dos variables con diferentes unidades de medida. Pueden ser horas, días, dinero, tiempo, cantidades, masa, números, litros, entre otros. Para calcularlo, suma las cantidades de tus datos y divide el resultado entre el número de valores. Por ejemplo, si quisieras saber el promedio de duración de las llamadas de atención a clientes de enero a abril, suma los minutos de cada mes y divídelos entre el número de meses. En este ejemplo, una llamada en los meses de enero a abril duró en promedio 53 minutos. Los números índices son medidas que se diseñan para realizar comparaciones de una o más magnitudes que en su mayoría son periodos de tiempo y de los cuales una de ellas se considera como referencia o situación base, que será el punto de partida para las demás observaciones. Para calcularlo, divide el valor del periodo que vas a analizar entre el valor del periodo inicial o que estás tomando como base para hacer tu comparación y el resultado multiplícalo por 100 para obtenerlo de forma porcentual. Por ejemplo, si quieres analizar la variación de clientes que ha habido en tu empresa desde el primer semestre del año 1 hasta el segundo semestre del año 2, toma como referencia el valor del semestre 1 del año 1, el cual representará el 100%, porque será la base para la comparación. Estima el valor porcentual del resto de los semestres, dividiendo el número de clientes entre el valor de referencia. Multiplica el resultado por 100. Para ver cuánto han cambiado los valores base de los semestres, solo debes restarle el 100%. Por ejemplo, si comparas la variación del segundo semestre del año 2, resta 100% al 160%. El resultado revela que el número de clientes del segundo semestre del año 2 es 60% mayor que el del primer semestre del año 1. Puedes utilizar los índices de otras empresas o procesos similares como valores de referencia para las variables que estés analizando, si es que todavía no dispones de datos para hacer tu comparación. Aplicación de KPI en la evaluación de procesos. Aunque la evaluación es el análisis que se realiza después de la ejecución y recolección de datos, es el punto de inicio del plan para mejorar la operación de toda la organización. En toda empresa hay tres áreas que funcionan como ejes principales, las cuales deben ser evaluadas para conocer su proceso interno de operación y así aplicar los KPIs más eficientes. Estas son: recursos humanos,
Evaluar su proceso de trabajo te permite conocer la estabilidad laboral y el rendimiento de sus integrantes, así como identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora. Para lograrlo, en un periodo de un año contabiliza cuántas personas formaban el equipo de trabajo, cuántas salieron y cuántas se mantienen. De estas últimas, verifica sus metas, el tiempo asignado para su cumplimiento y el tiempo real en que lo lograron. Revisa sus cargas de trabajo y utiliza la retroalimentación para identificar los factores que influyeron en su avance o su retraso. Equipos e instalaciones. Evaluar el proceso de esta área te permite conocer el estado del funcionamiento de la infraestructura. Para conocerlo, identifica qué tipo de equipo tiene la empresa y registra cuántos de ellos se encuentran en funcionamiento. Averigua por qué hay equipos sin funcionar. Clasifica el equipo entre los que solo requieren mantenimiento de actualización y los que deben sustituirse por otros. Estima el costo de realizar estas actividades para gestionarlo en el presupuesto de la empresa. Finanzas empresariales. Evaluar su situación ayuda a administrar los recursos económicos para que las decisiones de inversión sean oportunas. Para obtener este análisis, verifica que los ingresos diarios sean mayores a los gastos. Crea una lista de las cuentas que se deben pagar en un lapso de un mes y otra de las cuentas por cobrar. Haz la suma para saber la cantidad de cada una. Con base en los resultados de ingresos y egresos, así como cuentas por pagar y por cobrar, sabrás si la empresa requiere hacer ajustes para mejorar su situación financiera. Ahora que conoces la situación operacional de los procesos de cada área, formula KPIs que midan el rendimiento de estas, con relación a sus objetivos particulares. Para aplicarlos, realiza lo siguiente. Establece el objetivo particular que tiene cada área. Describe la forma en la que opera y las variables que identifiques. Por ejemplo, cantidad de trabajadores por área, tiempos establecidos para cumplir metas, producción por día. Con las variables, redacta el indicador asignando los valores que tienen como meta y base. Calcula el grado de rendimiento de cada proceso con relación a su objetivo. Verifica si existe influencia por parte de otros factores como precios, tendencias o nueva competencia entre los procesos para generar una conclusión general. Seguir los pasos para gestionar adecuadamente cada proceso y aplicar KPIs que les den seguimiento permite detectar inmediatamente qué aspectos presentan fallos, corregirlos y planificar una operación precisa de cada proceso para que la empresa no pierda su productividad. Extracción de KPIs en minería de datos. La minería de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que sirven para explorar almacenes de datos masivos y extraer de ellos la información útil que ayuda a explicar el comportamiento de distintas variables utilizadas en la aplicación de KPIs. Para definir un proyecto de minería de datos, cumple con las siguientes fases. Conocimiento de tu empresa y de la necesidad que debes resolver. Definición, obtención y depuración de la base, de la cual extraerás los datos. Plantear modelos, que ayuden a analizar tus variables. Interpretación y formulación de estrategias con base en el análisis y validación de la información. Integración, si es factible, de los resultados a los procesos empresariales. Para extraer KPIs de la minería de datos, haz lo siguiente. Selecciona el conjunto de datos que incluya las variables que vas a estudiar de tu base. Grafica los datos o colócalos en tablas para identificar las variaciones en el tiempo, así como información atípica o ausente. Depura la información al elegir estrictamente los datos que son referentes al fenómeno que estás evaluando. Construye un modelo de predicción con los datos extraídos, o bien clasifícalos y segméntalos de tal modo que sirvan como variables para construir otro KPI. Aplica el nuevo KPI para que compare los resultados con los KPIs antiguos. Interpreta los datos y comprueba que tus conclusiones son correctas. Realizar minería de datos requiere de la ayuda de sistemas programados y uno de ellos es R. Este es un sistema que sirve para gestionar la información a través de la manipulación de datos, cálculo y presentación gráfica. Algunas de las acciones más comunes que puedes realizar con R son: almacenar y manejar grandes bases de datos. Calcular el valor de variables nuevas con información de variables ya existentes. Seleccionar información específica dentro de un conjunto de datos. Realizar presentaciones gráficas fáciles de leer e interpretar.
Con la minería de datos serás más efectivo en la búsqueda de información, ya que podrás encontrar tendencias, patrones o reglas que expliquen el comportamiento de los datos analizados para usarlos a tu favor en el futuro. Filtración de la información. Una vez que reúnas los datos de todas las fuentes y los tengas en una base, realiza un proceso de clasificación, donde extraigas aquellos que requieres para tu análisis y los separes de los que no son relevantes. Para realizar tu filtración de información, determina qué esperas conocer para concentrarte en ello. Depura los datos que no aporten respuestas o información relacionada. Registra los datos que vas recolectando. Estandariza los datos para que los clasifiques según su naturaleza, su origen, el objetivo que miden e incluso su tipo de medida para que te sea fácil filtrarlos y analizarlos después. Ordena toda la información en categorías, temas y fechas. De esta manera asegurarás que esté íntegra, limpia y disponible. Verifica periódicamente las fuentes para realizar correcciones en caso de detectar que la información no está siendo recolectada correctamente o para evaluar que no esté obsoleta. Para que tu proceso de filtración sea ágil, utiliza una estrategia que se basa en la clasificación de la información de acuerdo con su nivel de descripción. Esta consiste en: nivel alto. Es la información recientemente originada de fuentes confiables y con relación a tu objetivo de análisis. Extrae de ella todos los datos que requieres. Nivel medio. Es información confiable pero originada hace 3 meses o menos. Clasifica los datos en vigentes y obsoletos. Posteriormente, revisa cuáles se encuentran en la primera categoría. Estos te servirán como referencia. Nivel bajo. Es información aparentemente confiable, pero que fue originada hace más de 3 meses. Verifica la fuente y si es confiable, utiliza los datos solo como referencia cuando no tengas más datos y requieras información solamente como punto de partida. Nivel malo. Es información ajena a tus objetivos de análisis, obsoleta y originada por fuentes desconocidas. Descarta estos datos para evitar errores y confusiones tanto en tu análisis como en la toma de decisiones. Filtrar los datos ayuda a generar información clara y clasificada según el tema de interés. Hacer eficiente el análisis de la información. Minimizar costos. Emitir un único mensaje. Facilitar la elección de formato de presentación de la información. Disminuir el margen de error en la toma de decisiones. Aumentar la productividad. Conserva la base de donde extrajiste tu información, ya que, aunque no la hayas utilizado por completo, algunos de sus datos te pueden servir de indicadores de otros procesos que debas analizar después. Interpretación de datos KPI. Cuando obtengas los datos que arrojaron los indicadores, debes interpretar lo que estos quieren decir, ya sea que analices el resultado obtenido en el proceso de ejecución o su tendencia, y con base en esto, tengas la suficiente información para tomar decisiones o implementar nuevas estrategias. Para interpretar resultados obtenidos en la medición de procesos, debes utilizar los siguientes valores. De capacidad, sirve como valor de referencia, ya que se refiere al resultado u objetivo que proyecta alcanzar la empresa, siempre y cuando utilice de forma adecuada los recursos destinados a lograrlo. Se asigna verificando los resultados de los periodos pasados para decidir cuánto se quiere cumplir en el siguiente. El valor de capacidad se sitúa entre dos valores. Actualidad, que representa el resultado real obtenido con relación a los recursos utilizados. Potencialidad, es el valor que la empresa supone que tendría el indicador si se aprovecharan todos los recursos al 100%. Para obtenerlo, resta el valor de actualidad al valor de potencialidad. Divide el resultado entre el valor de potencialidad. Multiplica lo que resulte por 100. Con el valor obtenido podrás interpretar porcentualmente cuánto le faltó al indicador para alcanzar el mejor resultado, utilizando los recursos al 100%. Para identificar la latencia, es decir, la diferencia entre el índice de actualidad y el de capacidad, haz lo siguiente. Resta el valor de actualidad al valor de capacidad. Divide el resultado entre el valor de capacidad. Multiplica el restante por 100.
De esta manera podrás interpretar porcentualmente cuánto faltó para cumplir con los objetivos del proceso. Con la información anterior podrás interpretar la tendencia del indicador. Esta se refiere a la inclinación que tenga a lo largo del tiempo. Si tiende a la maximización, esperarás ver ingresos, productividad, entre otros. Si tiende a la minimización, representa un buen resultado cuando son datos como reclamos, mermas, entre otros. De lo contrario, indica falla en la operación del proceso. Por su parte, la tendencia estable indica que el valor fue constante o tuvo muy pequeñas variaciones. Se esperan valores como inventarios, ya que si estos aumentan significa una inversión improductiva y si disminuyen significa que hay costos de oportunidad. Para observar la tendencia, recolecta tus resultados a determinados lapsos. En papel o un programa digital, grafica colocando una línea horizontal que indique el tiempo y otra vertical que indique el alcance porcentual de cada uno de los resultados. Relaciona el comportamiento de cada variable para que observes la tendencia. Una tendencia estable no significa ausencia de variabilidad, sino que los cambios son predecibles y se encuentran dentro del rango del indicador. Registra aquellos aspectos que influyeron en la tendencia de tus variables en observación. Estos pueden ser poca disponibilidad de recursos, inasistencias de los empleados, implementación de nuevas estrategias de promoción, fecha especial, aumento de precios, entre otros. Una vez identificados, podrás decidir las acciones que se deberán implementar para dirigir las actividades de la empresa en el rumbo correcto. Parámetros de semaforización de los KPI. Los parámetros de semaforización son una herramienta que te ayuda a verificar que los valores obtenidos de los KPI se encuentran dentro de los rangos que estableciste como mínimos, esperados o máximos. Para identificar dichos valores, crea una tabla de los procesos que estén evaluando tus indicadores, por ejemplo, visitas, ventas, ingresos, entre otros. En las primeras columnas coloca el valor de la línea base y la meta que asignaste a cada uno. Añade 3 columnas más. En la primera, indica a partir de qué valor mínimo los resultados se considerarán negativos por estar fuera de rango y asígnales el color rojo. En la segunda, indica entre qué valores debe estar el resultado para considerarse en riesgo de salirse del rango establecido y asígnale el color amarillo. En la tercera, indica a partir de qué valor se considerará que el resultado es positivo o se encuentra bajo control y asígnale el color verde. Una vez definidos tus parámetros, crea una segunda tabla donde registres nuevamente los procesos que evalúen tus indicadores. Por último, compara los resultados de esta con los parámetros de la primera tabla y colorea sus celdas como corresponda. Con los parámetros de semaforización evitarás omitir algún dato que parezca positivo, pero que en realidad representa un rezago y requiere de una acción inmediata para corregirlo. Ajuste y redefinición de los KPIs. Durante la aplicación de los KPIs de gestión pueden surgir factores que deberás ajustar hasta lograr que funcionen adecuadamente. Estos son: asertividad del indicador, valor y rango determinados, fuentes de información definidas, formato en que se debe presentar la información, frecuencia con que se toma la información. Asimismo, algunos errores que podrías llegar a cometer en la formulación de los KPIs son: falta de indicadores para los procesos que se necesitan monitorear, creación de indicadores que no aportan información relevante, formulación errónea de indicadores. Para ajustarlos debes verificar que el KPI mida los aspectos que te propusiste evaluar, los resultados obtenidos tengan aproximación a los datos asignados como el rango y meta. Si no es así, significa que debes cambiar uno de ellos o los dos. La fórmula de cálculo sea la indicada. Retoma la pregunta: ¿qué quiero medir con este indicador? Así comprueba si es una variación, un porcentaje de cobertura, un promedio, entre otros. La unidad de medida utilizada sea la adecuada o si debes cambiarla. Para esto, analiza la situación. Por ejemplo,
Si se trata de ingresos, ganancias u otras cuestiones monetarias, tu unidad debe ser alguna moneda. Recolecta los datos de los indicadores en diferentes tiempos hasta que compruebes cuándo es más precisa la frecuencia. Toma en cuenta que las características que debes ubicar en tu indicador para ajustarlo o descartarlo no las podrás detectar en su primera implementación, sino hasta una tercera observación aproximadamente, pues necesitas tiempo para comprobar tu frecuencia o ver el comportamiento del proceso en el tiempo para saber si la fórmula u otro elemento es correcto. Es necesario que estandarices y formalices la información de los KPIs conforme se ajusten. Para lograrlo, crea una carpeta digital o física en la que ordenes la información del indicador: fecha, nombre, línea base, meta, rango, valores obtenidos y propósito. Con cada ajuste que hagas, crea una nueva ficha técnica del indicador y señala los ajustes hechos. Elimina la información que ya no sirva y solo deje el indicador ajustado para evitar confusiones. Es importante que el responsable mantenga una línea de comunicación clara y constante con los directores de la organización para crear KPIs relacionados a los nuevos objetivos o ajustarlos a estos. Implementación de nuevas estrategias. La organización debe ser consciente de que los logros actuales no pueden asegurar éxitos futuros. Por esa razón, se deben planear nuevas estrategias basadas en la información obtenida de los KPIs, registros y demás fuentes. Para crear una nueva estrategia, haz lo siguiente. Identifica la situación actual de la empresa, así como los objetivos planteados para saber a dónde quieres llegar. Segmenta tu mercado, describiendo las características de los clientes potenciales en cuanto a gustos, preferencias, capacidad económica. Caracteriza el producto o servicio que ofreces. Distingue los aspectos que lo hacen resaltar de la competencia y qué necesidades satisface en los clientes. Enlista las acciones de cada proceso en el corto y mediano plazo para cumplir con tu estrategia de posicionamiento en el mercado. Construye indicadores que midan el avance que has logrado en cada objetivo. Una vez estructurada tu estrategia empresarial, cumple con los siguientes puntos clave para implementarla. Funcionalidad normativa. Verifica que la estrategia creada sea congruente con la normatividad de operación definida por la empresa. Estructura. Brinda capacitación a los recursos humanos y programa actividades de mantenimiento y actualización de los recursos tecnológicos para que en conjunto tengan la capacidad de ejecutar las nuevas actividades. Liderazgo. Establece canales de comunicación claros entre las áreas de la empresa y asigna tanto responsabilidades como metas a cada individuo para fomentar la cooperación. Da seguimiento a sus avances, brindando retroalimentación. Presupuesto. Identifica qué actividades representan un nuevo costo a la empresa para ajustar el gasto permitido. KPIs. Aplica los indicadores de desempeño a los nuevos procesos para vigilar que se mantengan funcionando conforme a lo planeado. Para implementar una nueva estrategia, no solo debes formularla con base en los nuevos objetivos y la información que analizaste para tomar esa decisión, sino que debes coordinar tanto tus recursos económicos y operativos como tus habilidades de liderazgo para llegar al éxito.